Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, por la recuperación de la UNVIME, ¿te parece buena esa consigna? No solo me parece muy buena, sino que para nosotros los mercedinos es muy sentida. Nosotros vivimos la intervención de la UNVIME como la primer consecuencia de la elección del 13 de agosto. Sí. Fueron por la UNVIME, era como un ejemplo de qué iba a hacer el gobierno nacional si en definitiva el pueblo de San Luis no nos acompañaba. Y no solo que fueron por la UNVIME, sino que pusieron gente de San Luis, lo cual hizo más. Gente de la Universidad Nacional de San Luis. Gente que en su momento había estado absolutamente en contra de la creación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Entonces era como una sanción, era como que nos tenían que ajustar. Y luego vino, digamos, lo que se conoce como se suspendieron las elecciones, no se habló más de la Facultad de Medicina, no se habló más de un montón de cosas. Se cerró el comedor universitario. Se cerró el comedor universitario. La primera medida que tomó Rivarola fue cerrar el comedor universitario, una locura, ¿sí? Y nosotros, para nosotros, la Universidad Nacional de Villa Mercedes es muy importante, es muy importante. Tener una Facultad de Medicina en Villa Mercedes es muy importante. Nosotros con la universidad hablamos de futuro, hablamos de lo que va a pasar con nuestros hijos, con nuestros nietos. Siempre, de alguna manera, el gobierno de la provincia de San Luis habla de futuro. Y nos estaban quitando el futuro, nos estaban quitando la posibilidad de ser un polo de desarrollo intelectual científico con lo que representa una Facultad de Medicina para Villa Mercedes. Así que, la verdad, adhiero jubilosamente a esto que vos propones, que es la recuperación de la UNVIME. Ojalá, Rivarola y todo lo que lo acompañan tengan dignidad y renuncia. Porque además el 22 de octubre la gente le dijo que no. La gente le dijo definitivamente que no los quiere. Porque además han demostrado que están dispuestos a llevar adelante ese tipo de prácticas que van en contra de la naturaleza misma de la UNVIME, ¿no? Y que además que habíamos festejado tanto y habíamos vivado de todas las maneras frente a esta posibilidad, ¿sí? Mira, la síntesis es, a Rivarola lo puso Ricardo. Sí. Y Ricardo fue el principal opositor a la creación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Y eso lo saben todos. Así que... Eduardo, yo le preguntaba a Fernando, ¿cuál es tu reflexión primaria de lo que pasó el 22 de octubre? Mira, tengo que empezar con el 13 de agosto. Sí. Indudablemente, entiendo yo de que contrariamente a lo que piensa mucha gente, el pueblo el 13 de agosto sí entendía que estaba votando unas primarias, unas internas. Y aprovechó esa liberación desde el punto de vista que en realidad no estaba eligiendo nada, para enviarnos un mensaje. Y ahí es donde viene, que adhiero mucho a lo que dijo Fernando, de la enorme capacidad de la conducción política de nuestro movimiento para entender el mensaje. Y a partir de entender el mensaje, hacer los cambios necesarios. Por eso, inmediatamente, no habían pasado más de 3, 4 días, el gobernador anunció lo que iba a hacer, hizo cambios en salud, hizo cambios en desarrollo social, hizo cambios en políticas sociales, hizo cambios en el sentido de apuntalar el tema de seguridad. Claramente habíamos entendido el mensaje, sí, y principalmente lo había entendido el gobernador. Y aparte hizo algo que era muy importante, que era la oposición, de alguna manera, había logrado desdibujar lo que representaba el peronismo de San Luis. Y el gobernador lo explicaba claramente. Es decir, nosotros no fuimos alfonsinistas, no fuimos menemistas, no fuimos de la Rúa, no fuimos kirchneristas, somos peronistas. Por lo tanto, siempre defendimos los intereses del pueblo. Somos peronistas, los peronistas de San Luis. No somos nada de eso que decían. Tampoco fuimos macristas ni lo vamos a hacer. Por supuesto. Entonces, una vez reafirmada la identidad y haciendo los cambios que había que hacer, se comprendió el tema de la política social. ¿Por qué? Porque indudablemente las políticas económicas nacionales había calado hondo, había desprotegido mucho a un sector social. Claro, había hecho mella. Porque claro, de eso no habla la oposición, pero
el cierre de fábrica, el goteo de pérdida de trabajadores y demás, es consecuencia directa de las políticas económicas nacionales. En realidad es consecuencia en todas las provincias. Nosotros tenemos un poco una ventaja competitiva por la infraestructura que se pudo desarrollar a lo largo de los años en la provincia, pero seguimos lejos de los puertos. Si hay apertura de importaciones va en desmedro directo del tema productivo y la caída del consumo, producto de la inflación, claramente hizo medio. Entonces estuvo muy bien que nosotros apuntáramos donde teníamos que apuntar y se desarrolló claramente una política social que no solo va a continuar, sino que va a ser parte de la política de Estado en los próximos 2 años. La salud era el otro tema y claramente, hay que decirlo, Graciela Corbalán creo que ha logrado encauzar un tema muy difícil, sobre todo porque hay temas que no se hablan. ¿Cuál es el tema que no se habla? Es muy difícil el hospital público cuando el 80% de la población se atiende en el hospital público. Sí. Eso no es común en todas las provincias. Pero acá, a pesar de lo que diga la oposición, a pesar de las operaciones de prensa, la gente confía muchísimo más en el hospital público que en la parte privada. Y esa es la consecuencia, que nosotros atendemos muchísima gente que quizás no debería atenderse en el hospital público. Hacerle una pregunta a Eduardo, la que quieras hacerle, y dejamos la respuesta pendiente, hacemos una pausa muy cortita y volvemos con vos, Eduardo. Ministro, después de las elecciones ha habido durísimas críticas de la oposición que tienen que ver con la rabia que tienen todavía y también con su frustración, teniendo en cuenta de que ellos han sido denunciadores seriales, digamos, de quien ellos ahora acompañan y ahora resulta que se callan la boca. ¿Cómo ve esa actitud usted? No me la responda ahora, esto nunca se dijo en la televisión ni tampoco se hizo, que tenemos que ir a una pausa. Está Hugo Sudaire, está Otoniel Pérez Miranda, está la gente de Villa Mercedes, está Maxi, está llegando Nadia Torres y Diego Saber. Tenemos, por supuesto, a quienes son concejales en San Luis. El domingo hay elecciones. Vamos a traer la máquina para mostrar cómo se vota, cómo se va a tener que votar, para que ustedes sepan cómo hacerlo, porque hay muchos que realmente no lo conocen. Y está Raúl Laborda, que con él también vamos a hablar de esto que indudablemente lo tiene a él como protagonista, que son las elecciones. Pausa cortita. Está con nosotros el ministro de Gobierno, Justicia y Culto de la provincia, el doctor Eduardo Bonas Ruiz. Con él vamos a hablar en instantes. Volvimos. Las dos consignas, por la recuperación de la UNVIME, la Universidad Nacional de Villa Mercedes, por el bienestar de nuestros abuelos, que indudablemente Macri, con esta reforma provisional que está, planteando, indudablemente quiere naturalizar su futuro. La pregunta era, Gustavo, la actualizamos. No, ¿cómo veía el ministro la actitud de la oposición de seguir denunciando, de seguir de alguna manera ninguneando el triunfo del 22 de octubre? A partir de una situación de denunciadores con el karma de estar con el que ellos mismos denunciaran, que es claro. Es complejo el tema. Mira, yo casualmente, una de las grandes ventajas que tuvo San Luis en todo este proceso es que precisamente no tenía la grieta que se veía a nivel nacional. Y nosotros estamos esperanzados de que eso se fuera cerrando a nivel nacional y que a nosotros no nos afectara. En realidad, lo que ha logrado Macri en San Luis es que haya grieta. Hay una grieta profunda ahora, que claro, por un lado está inspirada en la traición, que es lo que vos decís, la traición de un sector del frente opositor. Y por otro lado está la situación del Partido Radical. Ustedes piensen que el fundador del radicalismo, Leandro N. Alem, decía que se rompa pero que no se doble. Que se rompa pero que no se doble. Y hablaba de las ideas, ¿no? Y resulta ser que los radicales de San Luis dicen exactamente lo contrario, que se doble pero que no se rompe. Sí, claro. Entonces, lo que decía Gustavo, con respecto a todas las denuncias que hicieron en contra de Poggi, que están todos en la Cámara de Diputados, así que todos los Cacaces, Rigao y todos ellos pueden dar fe, el diario de sesiones, ahora van y cambian de idea y tienen que ir a acompañar
Entonces, ¿qué tienen que hacer? Esto que dicen. Ha sido tan burda las operaciones de prensa permanente en el sentido de crear la grieta del Sí. denunciador serial, de estar en eso, de que en definitiva eso hizo que ellos no pudieran tener ninguna propuesta. Entonces Poggi termina haciendo con su frente lo que hizo toda la vida la oposición en San Luis, transformarse en un denunciador serial. Y eso la gente, el pueblo de San Luis lo comprende. Vota propuestas, vota proyectos políticos, no vota denunciadores. Claro. Entonces, yo le diría y le recomendaría que cambien la estrategia. Ya perdieron por más de 40.000 votos en el 22 de octubre. Dedíquense a tener un proyecto político para la provincia de San Luis y en una de esas tienen más suerte. Me sumo a esto que vos estás diciendo. Ayer lo vi a Alejandro Cacase. Estaba en TN, ¿sí? Siguiendo con la misma perorata de antes del 22 de octubre. Alejandro Cacase, que indudablemente es amigo, uno lo respeta, lo quiere. Es decir, terminal Alejandro, ya está. Es decir, perdieron todo lo que han esgrimido antes del 22 de octubre no les sirvió porque además estaba absolutamente amañado todo lo que decían y la gente lo entendió. Por lo tanto, me dirijo a él, digo, porque es un tipo que tiene la capacidad como para entenderlo. Este tipo de cosas no es lo que la gente te está demandando, te está demandando acción concreta, ¿sí? Pero no es menor lo que dice Gustavo, Sí. de que tanto Cacase como Regó, Haddad y compañía eran denunciadores seriales Claro. contra Poggi. Y después siguieron. Digo, recordarle cuando venga Alejandro, que es casi un doctrinario radical, Sí. lo que decía Leandro Nelem. Sí, se lo vamos. Que se rompa, pero que no se doble. Te voy a decir una cosa. Estaba hablando de la idea. Va a ser difícil, ¿eh? Porque el otro día estuvo sentado donde estás vos, estuvo Miguel Bonino, ¿sí? De hecho, nosotros lo invitamos hoy a Miguel Postiguillo, que fue uno de los mencionados por Miguel Bonino. Y dijo cosas terribles, no solamente de Poggi, sino sobre todo de la conducción del radicalismo, que ha decidido que a los dirigentes importantes que tienen el radicalismo, iba a decir más importantes, los dejó absolutamente de lado, a la deriva, sin darle la posibilidad de participar ni de tener ningún rol en esta elección. En Villa Mercedes hubo un montón de radicales que votaron en blanco, que no fueron a votar. Esto fue un testimonio concreto, ¿no? Digo, desde el punto de vista institucional, vos decías recién que se trabajó muy bien porque se entendió qué es lo que se estaba demandando. Y Adolfo hizo desde lo político una tarea titánica, increíble, ¿sí? Es decir, realmente casi sin antecedentes de una campaña así, ¿sí? No, yo creo que lo que demostró Adolfo, aparte de su enorme vocación política, es su relación con el pueblo de San Luis. Sí, Indudablemente, Adolfo es el político más querido por el pueblo de San Luis. Y esa relación que él vuelve de alguna manera a sostener de manera directa, es lo que indudablemente el pueblo lo acompañó. Y eso hay que ser agradecido del pueblo, porque la verdad que dar vuelta a una elección, como lo hicimos en 60 días, solamente se puede hacer cuando hay una conducción política muy clara y cuando tenés el mejor candidato, que sin lugar a duda era Adolfo Rodríguez. y de cara a lo que viene, porque este resultado también te exige, ¿sí? Te obliga, ¿sí? Sí, pero mira, nosotros en la campaña dijimos muchas veces que había que tener claro qué es lo que se estaba eligiendo. Sí. Cuando hablábamos del senador nacional, explicábamos, el senador representa los intereses de la provincia de San Luis. Sí. Y los representa en el lugar más federal que hay, que es el Senado. Pero también el lugar más difícil. No hay están los dirigentes más importantes de la Argentina en el Senado. Nosotros solamente dijimos que íbamos a defender siempre los intereses de San Luis. Y es lo que ha hecho toda la vida el peronismo de San Luis. Y es lo que ha demostrado Adolfo a lo largo de 12 años en el Senado. En esta etapa que viene, donde hay que defender los intereses de San Luis, fundamentalmente en cuanto a los recursos, en cuanto a la coparticipación, si Poggi hubiera ganado, la representación de San Luis, la defensa de los intereses de San Luis hubiera estado menguada, porque claramente Poggi va a defender los intereses de Macri en el Senado, violando lo que dice la Constitución, que hay que defender los intereses de San Luis. Claro. Entonces,
creo que el pueblo votó y votó muy bien, eligiendo los representantes que van a defender los intereses de la provincia. A ver, Gustavo, pregunta para Eduardo. Hubo una cuestión en la campaña que no puede pasar desapercibida, que tuvo que ver con los 60 millones que le trajo Macri a Martín Olivero y que a los demás municipios, cero. ¿Cómo ves esta actitud, digamos, de Discriminatoria. discriminatoria desde un principio, pero a su vez, digamos, semejante cifra para un municipio como La Punta? Sí, pero yo voy a hacer una aclaración. En la previa de las elecciones, no solo a La Punta, sino que también intentó hacerlo con todos los municipios de Cambiemos. Y lo hacía a través de aporte de Tesoro Nacional, los famosos ATN, Sí. que en realidad no es una discrecionalidad del Poder Ejecutivo Nacional, sino que los ATN son parte de la coparticipación de las provincias, porque se forma con un fondo que se le detrae a la coparticipación. Por eso, los ATN tienen que venir a la provincia y es el gobierno de la provincia el que tiene que direccionarlo. Ellos los mandaban directamente a cada municipio, pero como la ley les impedía, tenían que pasar por el gobierno de la provincia. Nosotros fuimos a Buenos Aires, le explicamos al Ministerio del Interior que no estábamos de acuerdo con ese tipo de uso de los ATN, sino que tenía que ser parejo para todos los municipios. Y por eso le terminamos devolviendo los ATN al gobierno nacional, porque eran claramente ilegales. Claro. Y los 60 millones que vinieron en forma directa a La Punta, ¿cómo los ves vos, digamos? No, bueno, lo que pasa es que eso era, el municipio de La Punta de alguna manera iba a ser la cabeza de playa para poder Claro. mandar los recursos Esa era nacionales. la plata de la campaña. Entonces, esto es lo que va a tener que explicar ahora Martín Olivero en el Consejo Deliberante. Claro. Un poco lo que decía Fernando, bueno, va a ser defendido ahí por la esposa. Bueno. Digo, explicar en qué gastó los 60 millones se le va a complicar a Olivero, ¿sí? No va a ser fácil, no va a ser fácil. Digo, Eduardo, el domingo hay elecciones, ¿sí? ¿Qué reflexión te merece? El tema, hay que elegir concejales, pero bueno, nuevamente hay una contienda electoral con todo lo que conlleva eso, ¿sí? No, por supuesto. Primero que nada, el hecho de que uno haga campaña en la ciudad de San Luis permite salir del centro. La verdad que el centro de San Luis está bastante lindo. Sí. Pero uno sale un poquito, entra en los barrios y se da cuenta que realmente el intendente Ponce tiene abandonados los barrios. La situación de algunos barrios en cuanto a limpieza, pavimento, cloacas y demás es realmente lamentable. Entonces, nosotros pedimos que acompañen a nuestros candidatos del Frente de Unidad Justicialista este domingo, porque no solo va a permitir que lo controlen al intendente, cosa que siempre es bueno, sino que también va a permitir que los proyectos que nosotros tengamos se aprueben. Entonces, votar al Frente de Unidad Justicialista el domingo 12 de noviembre es una continuación del 22 de octubre y que claramente pondría a la ciudad más a tono. Digo, vos que hablaste muchas veces con Ponce en una etapa anterior, ¿te sorprendió este viraje, esta vuelta de tuerca que dio y saltó de estar vinculado o teniendo una relación institucional amable entre el gobierno de la provincia y la municipalidad, este apoyo a la candidatura o a los candidatos de Macri, todo lo que pasó el 22 de octubre, ¿te sorprendió? No, mira, nosotros festejamos el hecho de que la provincia y el municipio a partir de diciembre de 2015 pudiera tener una relación razonable, Sí. que pudiéramos hacer y proyectar cosas en conjunto, y creo que era importante fundamentalmente para los ciudadanos de San Luis. Bueno, en un momento dado, Ponce cambia de su kirchnerismo furioso a casi un macrismo. Sí. Es difícil de entender, pero en esta provincia últimamente hay muchas cosas difíciles de entender. Porque así como Poggi, que se pasó 25 años al lado de Adolfo y Alberto Rodríguez Sá, después podía decir cualquier cosa, Ponce, que quizás se pasó menos años, pero era un kirchnerista furioso, pasa a los brazos de Macri. Es difícil de entender, pero ¿sabés qué pasa? Sí.
la que la entiende la gente. Claro. Y finalmente la gente vota la coherencia de los proyectos políticos. Y las traiciones no las acepta. Digo, yo coincido con lo que decía Fernando Salino, que el tema de la traición, ¿sí?, que es tan usual en la política, la gente no lo visualiza como algo neutro, lo visualiza negativamente, como lo tiene que visualizar. Digo, en ese sentido, creo que hay una actitud bastante madura de parte del electorado, ¿sí?, que entre otras cosas creo que también ha considerado esto, ¿sí? No, nosotros estamos convencidos. Vuelvo a lo que te decía. En definitiva, es muy importante ser coherente. La coherencia política que ha tenido el proyecto que lleva adelante el peronismo de San Luis es inobjetable. Entonces, que por ahí algunos confundan las ideas, se desvíen de lo que ellos mismos de alguna manera estuvieron defendiendo, yo creo que el pueblo comprende rápidamente, vota en contra, pero básicamente, como dijo Fernando, festejamos que no se haya avalado la traición, y la traición de este tenor es probablemente lo que le pase a Ponce este domingo. Yo estoy absolutamente convencido de que el peronismo de la ciudad de San Luis va a ser una gran elección. Sí. Una gran elección. Nos va a seguir acompañando y seguramente va a permitir recuperar el control por parte del Consejo Liberante y nos va a ir acercando al municipio de San Luis, en el sentido que en el 2019 podamos recuperarlo para que sea parte del proyecto político provincial y que indudablemente le va a traer muchísimos beneficios. La última, Gustavo, para Ministro, el ministro. Después del 22 de octubre, ¿cómo es la relación con el gobierno nacional? ¿La misma que antes del 22 o de alguna manera han cambiado algunas cosas? Mira, contrariamente a lo que dice la oposición, y yo doy fe de eso, todos los ministros de Alberto Rodríguez Sá hemos hecho innumerables gestiones y hemos ido a Buenos Aires, hemos hablado. La verdad, mira, siempre nos atendieron muy bien, siempre, siempre. Ese era el rasgo distintivo con el gobierno anterior. Nunca conseguimos una solución para San Luis, nunca, ni siquiera las más fáciles. Nosotros vamos a seguir teniendo esta relación, pero una relación que lo dijimos desde el primer día. Primero, de respeto, porque nosotros consideramos que a las provincias en un Estado federal se las tiene que respetar. Y segundo, respetar el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema de la deuda es para nosotros primordial. O sea, mira, que hablen de la República, que hablen de la división de poderes, que la Lilita Carrió se llene la boca todo el día hablando de todas estas cosas, y que el propio presidente de la Nación incumpla un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallo que está firme, consentido desde el año 2015. Y además, ahora últimamente emplazado por la Corte precisamente y que ahora nos hablen a nosotros del tema de la coparticipación, de la responsabilidad fiscal, de bajar los impuestos y de cómo manejamos el gasto. A la única provincia del país que no tiene deuda, a la única provincia del país que tiene un presupuesto equilibrado y que no gasta más de lo que le ingresa, me parece que nosotros, en vez de ir a escucharlo, como mañana va a haber que ir a escuchar al presidente Macri, tendríamos que ir a disertar, dar clase de lo que es el manejo de un presupuesto y demostrarle a la Argentina que sí se puede. Claro. Aún siendo una provincia chica y con un presupuesto muy chiquito, podemos manejarlo bien. Por eso decía, el tema de la relación con la nación, de alguna manera, tiene que ver con que ellos cumplan el fallo de la Corte. Y sería muy importante, vuelvo a lo que decía de qué representa el senador, que hoy Poggi, senador electo y representante de la provincia, defensor de los intereses de la provincia en el Senado de la Nación, se expida sobre el tema de la Corte y también le pida a Macri que cumpla con el fallo de la Corte. Gracias, Eduardo. Le pedimos a Poggi, que es senador, que no se haga el boludo respecto a este tema. Él tiene que decir qué es lo que va a hacer en relación a esta deuda, ¿sí? Hasta ahora ha avalado absolutamente todos los lineamientos que ha marcado el gobierno nacional, que conspiran definitivamente contra todos.
Pero en relación a este tema, me parece que es muy importante para la provincia y él debería defender los intereses de San Luis. Así que guarda. Gracias, Eduardo. Gracias por haber Gracias a vos. venido. Dame algunos WhatsApp. Tenemos muchísimos.